Público. El SNRP se engalana con nuestro invitado de lujo, el doctor Marco Antonio Terán Portallo, un fundador y director del Instituto Estatal de Cancerología en 1992, que fue la fundación del instituto, y que las investigaciones que ha hecho sobre la mortal enfermedad ha sido contra el cáncer de mama, cérvix y próstata desde 2008. Y bajo el eslogan, hago lo único que sé hacer, ayudar a vivir. Doctor Sergio, bienvenido. Y le agradezco de antemano esta entrevista que nos brinda, que es de gran utilidad a todo nuestro público en general sobre esta nefasta y triste enfermedad al mismo tiempo. No podemos omitir su interesante currículum y sobre todo la experiencia en el ámbito de la medicina y catedrático de la UAG o Iguadro en materia de ginecología y oncología. Tiene una vasta experiencia. Fundador, como ya lo dije, del Instituto Estatal de Cancerología en el Estado y profesor titular de la subespecialidad de ginecología oncológica, profesor de oncología de la UAGRO, y él dice que le encanta enseñar. Él es profesor por oposición en la materia. ¿Por qué es esa oposición, doctor? Antes que nada, gracias Maritrini por permitirme estar con tu auditorio. Es un honor y sobre todo porque a mí siempre me ha interesado no nada más prepararme, sino ayudar a que la población se eduque en la salud, porque sabemos que ahí está mucho para evitar primero adquirir un cáncer y en otros para detectarlo de forma oportuna. ¿Por qué por oposición? Porque en algunas universidades, como fue aquí la Universidad de Guerrero, se hace un concurso y participamos diferentes oncólogos. Y dentro de esa evaluación que se hace, se determina un consejo quién es el médico que tiene las características o el perfil para impartir la cátedra, en este caso de oncología, que es la que yo imparto desde el año 2005. Entonces, por eso soy profesor titular por oposición de la materia de oncología aquí en la Universidad de Guerrero. Pero también soy profesor de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina. Formo parte de esa plantilla y los trabajos de investigación. Estamos ante una eminencia. Muchas gracias, de las investigaciones del cáncer y próximamente un libro a nivel internacional. Así es, Maritrini, estoy ya prácticamente en las etapas finales, en más del 90%. Es un libro que pienso que va a salir como en marzo o abril del próximo año, sobre cáncer en la mujer. Creemos que tiene una calidad bastante alta y que va a ser de una publicitación a nivel internacional. Definitivamente estoy orgulloso de ese trabajo. Le damos las más sinceras felicitaciones y le auguramos un éxito total. Muchas gracias, Maritrini. Doctor, estamos en el mes del cáncer en la mujer. Ya casi finaliza la Semana Nacional. Hablamos de la Semana Nacional de la Salud.
y hoy nos reunimos para compartir con nuestro público un tema de sumo interés general, como ya lo hemos dicho, que es el cáncer de cérvix, de mama y de próstata. Doctor, ¿a raíz de qué se produce el cáncer? Fíjate, Maritrini, querido auditorio, primero, el cáncer nace de nuestras propias células. Ese es un punto que tiene que conocerse. O sea, sale de nuestras células vivas. Las células que tenemos muertas, como en el pelo, en las uñas, no producen cáncer. Entonces, no viene de fuera, es de nuestras células que se daña su material genético y que entonces, en lugar de obedecer las señales, las órdenes normales con las que se regulan, salen de control y eso hace que empiezan a crecer de una manera desproporcionada y empiezan a agredir al propio organismo. Entonces, el cáncer es producto de un daño en el material genético que le llamamos en nuestro ADN, producto de muchas cosas, producto de sustancias químicas, producto de algunos agentes que le llamamos biológicos como virus, bacterias, hongos, por afectaciones físicas, por ejemplo, la radiación ultravioleta, la del sol, por algunas fibras con las que nos exponemos e inhalamos, y algunas propiamente daños que nuestro cuerpo no repara, que le llamamos mutaciones, no las alcanza a reparar, y cuando afecta a algunas células que tienen que ver con esto, se puede producir un cáncer. Entonces, el cáncer, primero quiero decirle al auditorio que no es una enfermedad, que son muchas enfermedades. Estamos hablando de más de 240 tipos de cánceres como células diferentes tenemos, y que cada un cáncer tiene una historia muy diferente a otro cáncer. Tiene cosas en común, pero son muy diferentes. Para nosotros hablar de un cáncer, por decirlo, de la piel o un cáncer del pulmón, pues son totalmente diferentes. Es como si habláramos de diabetes y obesidad, así, o diabetes y micosis o hongos, pues. Son muy diferentes, entonces, pero tienen algo en común. Lo que tienen en común es que nacen de ese daño en el material genético, que crecen muy rápido, desordenadamente, que agreden al individuo y que pueden incluso irse más lejos de donde nacieron. Por eso es que lo llamamos cáncer. Pero es una cantidad muy alta de enfermedades que congloban este tipo de término. Doctor, muchísimas gracias por su explicación, pero nos interesaría muchísimo que nos hablara sobre el cáncer de cérvix. Fíjese que el cáncer del cuello uterino de cérvix, hasta el año 2006, era el cáncer más frecuente en México. Después de esa fecha, hubo lamentablemente otro cáncer que lo superó. Y esto tiene que ver por dos razones. Primero, que es el cáncer de mama. Ahora el cáncer de mama es el más común en la mujer mexicana y también aquí en Guerrero. El cáncer del cuello uterino, pues es muy conocido desde la antigüedad. Pero realmente a partir de los programas de detección que se empezaron a implementar en el mundo, sobre todo a mediados del siglo pasado, o sea, en los años 40, empezaron con el estudio que conocemos como Papa Nicolau. Nosotros le llamamos citología cervical. Gracias a esto, logró en el mundo, los países que implementaron las técnicas de detección temprana con el Papa Nicolau, lograron reducir en un 70 a un 90% las muertes por cáncer cervicuterino. Entonces, está demostrado que los programas de detección oportuna, como es el caso del Papa Nicolau conocido, es muy eficaz. ¿Qué se necesita? Pues indudablemente que la mujer se haga el estudio y que obviamente tenga acceso a los sistemas de salud. En México ha logrado disminuirse las muertes por cáncer cervicuterino en los últimos, yo diría, 2 décadas o 3 décadas. Ha logrado disminuir, sin embargo, sigue siendo un problema de salud. Todavía no se ha erradicado, todavía sigue siendo un problema frecuente en nuestras consultas en las instituciones de salud. Y todo esto, lamentablemente, es porque la mujer
no ha llegado a hacerse estudios de detección con el Papa Nicolau. Entonces, ¿qué se debe, doctor? Pues hay muchas barreras que le llamamos, que son barreras, algunas tienen que ver con las personas, otras veces con el acceso al sistema de salud. A veces una persona por el pudor, por ejemplo, a veces no accede, o por la pareja, que a veces impide o limita, porque lamentablemente todavía existen en nuestro medio algún tipo de imposición del marido para no hacer algún determinado revisión a su mujer, a su esposa. A veces también el acceso a los sistemas de salud puede ser muy difícil para algunas comunidades. Hay que recordar que el Papa Nicolau, la citología es gratuita en nuestro país. O sea, en cualquier institución no debe costar. La cuestión es asistir y que se quiten esos temores. Definitivo. Si el primer requisito que nosotros ponemos los médicos es que la mujer debe de ir a hacerse el estudio. Sí. Si no va, es imposible que nosotros podamos evitar un problema de este tipo. Entonces, obviamente que una mujer que no se revisa, que nunca se ha hecho un Papa Nicolau, es una mujer de alto riesgo para tener un cáncer cervicuterino, ¿verdad? Hay otros factores, tiene que ver, por ejemplo, con las infecciones vaginales con frecuencia. Ahí entra un virus que es muy conocido, que es el virus del papiloma humano, que son más de 200 tipos diferentes, no es uno, sí, son muchos tipos, pero los que infectan el área ginecológica son 45, más o menos, tipos diferentes. Y algunos de esos tipos le llamamos que son virus de alto riesgo, o sea, que tienen mayor probabilidad de desarrollar un cáncer en el cuello uterino. Doctor, me gustaría que le explicara a la audiencia femenil de Mujer Universal los síntomas que representan, cómo se manifiesta el papiloma humano. Mire, porque muchos lo ignoran. Efectivamente, la mujer debe saber una cosa, muy clara, que cuando alguien le dice que tiene papiloma, tampoco significa que que les va a dar cáncer, porque eso luego se espantan, ¿sí? La gran mayoría de las personas que tienen una infección por el virus del papiloma, la gran mayoría lo eliminan solo. O sea, el 90% de las personas que se infectan, o sea, 9 de 10 mujeres, a los 2 años ya no tienen el virus de papiloma. Solito su cuerpo se encargó de eliminarlo. El problema es cuando el virus se mantiene, se persiste ahí. O sea, hay un lugar a donde se aloja y está en el confort. En el cuello uterino, en toda la parte genital o anogenital, porque también el virus del papiloma humano está relacionado con el cáncer del cuello uterino, de la vulva, de la vagina, del ano o de la cavidad oral o la orofaringe, o sea, en la boca, también. De hecho, el 30-40% de los cánceres en la boca están relacionados con este tipo de virus. Entonces, pero este virus es muy común, no se debe espantar la población, es muy común, al grado de que el 80%, o sea, 8 de cada 10 mujeres, en su vida van a ser infectadas por el virus. Eso no significa que vayan a tener cáncer. La gran mayoría, repito, no lo tienen. El porcentaje es sumamente bajo de las personas que llegan a tener un cáncer, es menos del 1%. Entonces, la infección por el virus de papiloma humano no necesariamente va a llevar a un cáncer. Se necesita, pero no es suficiente el virus para desarrollar cáncer. Se requieren otras cosas adicionales, además de las bajas defensas de las personas, el tabaquismo en la mujer, las infecciones de otro tipo, ginecológicas, todas esas cuestiones nutricionales también afectan la posibilidad de que el virus se mantenga allí, al igual que los anticonceptivos. Sí. Bueno, ya hablamos de que hay mujeres que no quieren hacerse el estudio del Papa Nicolau por pudor o por miedo, ¿verdad? ¿Y qué nos puede decir sobre el cáncer de mama? Pues es el más común ahora, más agresivo, más mortal que el cervicuterino. Madre mía. Sí, es mucho más.
cada vez está teniendo, lamentablemente, es el cáncer más común en el mundo también. Más o menos en el mundo estamos hablando de casi 1.800.000 personas al año que se diagnostican por cáncer de mama. O sea, es una situación muy alta, al grado de cada 8 mujeres en general, una en su vida desarrollará un cáncer de mama. Entonces, es muy frecuente. Y aquí tenemos menos armas para detectar en forma o evitar el cáncer de mama. En el caso del cáncer cervicuterino, nosotros podemos evitar el cáncer cervicuterino. Si hacemos un Papa Nicolau, podemos encontrar lesiones precancerosas, o sea, antes de que se forme un cáncer, y podemos tratarla y curarla al 100% de esa mujer. En el caso de cáncer de mama no es así. Lo que tenemos, el mejor método en el mundo para diagnosticar un problema de cáncer de mama es la mastografía o la mamografía llamada. Con ese estudio, que es una radiografía de los pechos, a las personas de 40 años o más, nos ha permitido en el mundo, desde los años 70 del siglo pasado, disminuir las muertes por cáncer en un 30%. A diferencia del Papa Nicolau, que disminuye del 70 al 90%. Acá se requiere un médico especializado en radiología, se necesita aparatos más costosos y el impacto es menor, pero es lo que ha demostrado en este momento que es el que tiene mayor utilidad. Entonces, no podemos evitar el cáncer de mama. O sea, si pudiéramos nosotros, o los métodos que existen no son aceptables, vamos a decirlo, para utilizarlos en la población. Quitar las mamas y esas cosas, solamente en las personas que tienen genéticamente un alto riesgo de cáncer de mama y que identificamos nosotros genes, o sea, un material genético que dice que esa persona, si no se trata, va a desarrollar un cáncer de mama. Pero eso es muy poco común. De 10 personas, solamente una tiene esa característica genética. La gran mayoría no va a tener ese rasgo, de tal forma que el cáncer de mama, hoy es este mes de octubre, es el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama. El 19 de octubre precisamente es el Día Internacional. Y todo este tipo de programas mundiales que se han impulsado es con esa finalidad de sensibilizar no nada más a la mujer para que conozca el riesgo que tiene adquirir un cáncer de mama, sino también a las autoridades, también a los sistemas de salud. Porque mira, Maritrini, por ejemplo, la mastografía ya dije que es el mejor método en el mundo para detectar el cáncer de mama. Pero hay lugares, por ejemplo, en nuestro país, hay 689 mastógrafos, o sea, aparatos para detectar, que no es suficiente, por supuesto, son muy pocos. Además, se requieren médicos especializados en radiología, pero con entrenamiento en mama nada más, para que tengan mayor destreza para diagnosticar el cáncer de mama. Aquí en Guerrero, por ejemplo, hay 12 mastógrafos, pero hay estados que también son insuficientes. Hay zonas donde no se tiene ese tipo de equipos. Gracias a eso, bueno, nosotros diseñamos hace más de 10 años, en 2005, las unidades móviles, o sea, los trailers, para llevar los mastógrafos a los lugares donde no llegan. Eso es una política. Eso era lo que iba a preguntar. Eso es una política. Y en México, de esos 689 mastógrafos, el 6% son unidades móviles en México. Pero hay estados, como por ejemplo Morelos o Nayarit, que solamente tienen 3 mastógrafos. Entonces, este tipo de mes de sensibilización, repito, también es para la autoridad, para que también haga una reflexión hasta dónde sus políticas públicas están fortaleciendo los programas de prevención, están llegando a los lugares más apartados, y si la infraestructura que tiene tanto física, o sea, los mastógrafos, como los médicos especializados para llevar a cabo estas políticas son suficientes. Y si no, crear políticas, porque eso es lo que se debe. El cáncer de mama en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, está empezando a disminuir las muertes, o sea, se mueren menos, pero no es por obra y gracia nada más de la naturaleza,
sino son básicamente por dos razones, Maritrini. Uno, la mastografía, sí, que cada vez se hace más es fundamental. Definitivo, es fundamental. Y dos, a los nuevos tratamientos que han surgido con medicinas que llamamos quimioterapia, que ha logrado que se curen más personas. Entonces, nosotros tenemos que nuestras políticas de salud tienen que estar muy fortalecidas para que la gente tenga el acceso y de una manera gratuita. Y dos, que la población también acuda de los 40 años o más a hacerse ese estudio de mastografía. Gente joven de menos de 40 años no está indicado hacerse esta mastografía, a menos que uno como médico oncólogo lo considere pertinente por otras razones, ¿verdad? Pero así es como está la situación en México. El cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino, por ejemplo, aquí en Guerrero, de cada 10 personas con cáncer, mujeres, 7 son cáncer de mama o cáncer de cervix o cuello uterino. Entonces, esos son los cánceres más comunes. Doctor, si usted, por ejemplo, me acaba de mencionar de que las mujeres menores de 40 años no deben de hacerse, no están, a menos de que el doctor lo indique, que se hagan la mastografía. Entonces, ¿por qué en los centros de hospitales del gobierno, para hacer más así el seguro social, en el carnet, ahí vienen, si tienes 50 o 60 años, ya que dicen que ya no se van a multiplicar las células cancerosas? Y que ya no se puede hacer, no se puede practicar la mastografía. Mire, Maritrini, la realidad es que cada país ha adoptado una política para la detección, en este caso, de cáncer de mama. En general, en el mundo, en general, habrá algunas excepciones, algunos países en Europa o alguno en Canadá, donde está aceptado hacer la mastografía a partir de los 40 años. Uh-huh. Y el tope, o sea, la última edad a la que debe de hacerse la mujer la mastografía, no hay un consenso, no estamos muy de acuerdo en el mundo, pero en general, algunos hablan hasta los 75 años, otros a los 70. Pero esto va a depender indudablemente de las condiciones de la persona. No, porque hay personas que tienen una edad mayor y están mucho mejor conservadas que una persona mucho más joven que puede estar con problemas de médicos muy serios que le impidan incluso a veces hacer el estudio. Entonces, eso por un lado. Y dos, que la mastografía, lo que está aceptado es hacerlo anualmente. Algunas políticas en México lo hacen cada 2 años, ¿sí? Eso, sobre todo de los 40 a los 49 años. Nosotros en lo particular, le digo, el consenso mundial que tenemos es hacerlo anualmente. Es la recomendación. La mujer debe entender, hacerse el estudio como se lo hace el Papa Nicolau cada año, igual la mastografía, cada año, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos permite, la mastografía, por ejemplo, tiene más margen de error. Tiene muy... Porque en primera... Es fundamental hacerse la mastografía. Pero tiene errores. ¿Margen de error? Sí, igual que el Papa Nicolau. Por ejemplo, un Papa Nicolau, usted tiene un margen de error de un 30% en promedio. De una mastografía, por ejemplo, hay 10, 20%. Y eso en las mejores manos de radiología. Oiga, doctor, conocí un caso en San Diego que detectaron a una persona con el grado 3 de cáncer cervicuterino. Ya ve que después de la operación mandan a hacer estudios citológicos, ¿no? Sí, la pieza quirúrgica. Ajá. Y al último resultó que no era. Bueno, es que... Si estaba en el 3, ¿cómo? ¿A dónde? No, mire, lo que pasa, Maritrini, es que la citología, o sea, el Papa Nicolau es un estudio no de diagnóstico, no es para diagnosticar cáncer, es para detectar lesiones precancerosas. Es diferente. Sí, a veces la población puede no entenderlo. ¿A qué me voy a referir? El Papa Nicolau solamente va a seleccionar a las mujeres que tienen mayor probabilidad de tener una lesión precancerosa o un cáncer. Seleccionarla para que la podamos estudiar de otra manera.
Nadie tratamos a una persona por un Papa Nicolau. O sea, eso nos obliga a revisarla, a hacer otros estudios, pero no a darle tratamiento, ¿sí? Porque para eso necesitamos otro tipo una biopsia o de otra. En el caso de la mamografía... Pero se llegó hasta la biopsia. Pues ahí hasta por 2 veces. Hay que revisar. En la biopsia, si estaba un cáncer, era un cáncer. Si no lo encontraron en la pieza, es otro asunto. Pero en la biopsia del tumor o del cuello uterino es la que da el diagnóstico, no el Papa Nicolau. El Papa Nicolau se equivoca, tiene errores. Ay, sí. Dios mío. Entonces solamente la última palabra es lo que haya arrojado la pieza. Bueno, no. A ver, hacemos Papa Nicolau. Ajá. Si el Papa Nicolau dice que tiene una lesión precancerosa, entonces pasa a otra unidad donde la revisamos los médicos o un colposcopista o lo que sea, se revisa. Si se ve que hay zonas sospechosas, se toman biopsias. Y entonces, o sea, un pedacito, pues, sí, eso sí. Se analiza. Si me dicen cáncer, es un cáncer y se trata como tal, dependiendo en qué etapa está. Si es una lesión precancerosa, también, dependiendo. Si es una lesión incipiente o una lesión más avanzada, los tratamientos son diferentes. Pero el tratamiento está con base a la biopsia, no el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, mire, para que usted tenga una idea, una persona se hace el Papa Nicolau y le dicen, está todo bien. Puede haber un error, sí, dependiendo, del 30%, por ejemplo, al principio. Pero si se lo hace al siguiente año, otra vez el Papa Nicolau, el error disminuye a menos del 5%. Y si se lo hace el tercer año consecutivo, disminuye a menos del 2%. Entonces, una persona que se hace un Papa Nicolau solamente una vez y se hace el siguiente a los 10 años o a los 5 años, el margen de error es más alto y tiene probabilidad de haber tenido un cáncer. A que la persona se haya hecho un Papa Nicolau cada año, la probabilidad de que surja un cáncer oculto es prácticamente nulo, muy baja. Si a una persona o una paciente se le quita la matriz, dice por cáncer cervicuterino, ¿cada cuándo tiene que hacerse las revisiones? Depende del tipo de cáncer, porque si es un cáncer incipiente que le llamamos in situ, por ejemplo, lo estamos viendo cada 3-4 meses, ¿no? En promedio. Y estamos revisando, tomando muestras, etcétera, etcétera. Si es un cáncer más avanzado, pues lo vemos a los 2 meses y hacemos otro tipo de estudios. Entonces va a depender del tipo de etapa en que le encontremos ese cáncer. Sí. De eso va a depender. Bueno, ahora vamos a pasar ya con los hombres. Sí. Háblenos sobre la auscultación o el estudio de la próstata. Sí. Es muy importante. Muy importante. Hay muchos señores que no quieren hacerse ese examen. Efectivamente, miren, y es importante esto porque es el cáncer más común en el hombre. Aquí el mayor riesgo que tiene el hombre aumenta con la edad. O sea, entre más envejecemos, mayor riesgo tenemos de cáncer de próstata. ¿Sí? Al grado de que una persona de 50 años, por ejemplo, tiene un 20-30% posibilidades de tener un cáncer oculto. Una persona de 80 años tiene hasta el 60-70%. Ay, Dios. Muy alto, muy alto. Que algunos cánceres de estos se manifiestan o no, es otro asunto. Nosotros, el problema en la próstata, ahora tenemos la manera de poder, no nada más detectarlo en forma temprana, a través, de un estudio de sangre, como es el antígeno prostático específico, es una proteína que se analiza de la sangre en un aparato y vemos qué cantidad tiene cada persona. Y segundo, también del tacto rectal. Quiero dejar muy claro esto. El hombre cree que ahora solamente el estudio con el de sangre es suficiente para detectar el cáncer de próstata. No. Se necesita el estudio de la sangre y aparte el tacto rectal para revisar la próstata. Los dos son complementarios. ¿Por qué? La mitad, o sea, el 50% de a veces personas que tienen un cáncer de la próstata pueden tener su estudio, su antígeno prostático, pueden tenerlo normal y tener un cáncer. Y podemos eso
nosotros detectarlo a través de otros métodos, ya sea con el tacto o con un ultrasonido, dependiendo más adelante. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Todos los hombres de 50 años o más deben de tener anualmente, o sea, cada año, una revisión de su próstata, así como la mujer, su Papa Nicolau y su mastografía cada año. El hombre, a partir de los 50 años, se tiene que hacer ese estudio de la sangre, que su médico se lo va a solicitar, que es el antígeno prostático específico, y la exploración de la próstata a través del recto. Esos son el mejor método para detectar en forma temprana el cáncer de próstata. Y por este lado de los hombres, de la próstata, pero también sufren cáncer de mama. Sí, por fortuna en el caso del hombre es mucho menos común. A ver, el cáncer de próstata es menos del 1% de todos los cánceres de mama. O sea, para que exista un hombre con cáncer de mama, en general hay como 300 a 400 mujeres con cáncer de mama. O sea, es menos común, pero sí se llega a presentar. Como es menos común, no se recomienda a los varones o al hombre, pues, que se haga una mastografía. No se les recomienda. No.